Hola, en este canal encontrarás todas las noticias explicadas sobre astronomía, sobre las novedades en misiones espaciales y observaciones astronómicas, y todas las discusiones sobre las sugerencias que nos quieras dejar. No dudes en suscribirte para estar al día. Em, y bueno, la cosa se pudrió definitivamente en 1978. ¿Por qué? Porque en realidad, a pesar de que Plutón había sido descubierto y estaba siendo observado, ¿no? Y se determinó bien su órbita, no se sabía muy bien cuál era su masa. Entonces se trataba de ajustar su masa, ¿no? Para tratar de explicar las variaciones en la órbita de Neptuno. Pero las variaciones en la órbita de Neptuno no conseguían ser explicadas con Plutón. Inclusive considerando que tuviera masa grande. La masa más grande que se le atribuyó a Plutón llegó a ser de una masa terrestre. Y no podía ser más grande porque estaba el problema del brillo. Plutón era un objeto muy, muy, muy débil, ¿no? Y si fuera un objeto muy grande, mucho más grande que la Tierra, para tener el brillo aparente que tenía, tendría que tener un brillo superficial, un albedo muy bajo, tendría que ser extremadamente opaco, muy, muy opaco. Y no existe ningún material tan opaco, tan oscuro al punto de no reflejar prácticamente nada de luz. Entonces, eso colocaba un límite máximo al tamaño de Plutón, que era más o menos el tamaño de una masa terrestre, solamente que con una masa terrestre no se explicaban las variaciones de la órbita de Urano. Y el problema fue empeorando a lo largo de los años, porque aquí ven una tabla de las diferentes masas que se le fueron atribuyendo por diferentes autores a lo largo de los años, y la masa fue cayendo. Kuiper a mediados, a finales de los años 40 ya le atribuía un décimo de la masa de la Tierra, y fue cayendo. En 1976 se hace la primera medición espectroscópica de Plutón y se consigue determinar que su superficie estaría cubierta por hielo. Y el hielo no es un material opaco, es un material que brilla mucho. Entonces el albedo de Plutón era muy alto y entonces para tener un brillo tan chiquitito no podía ser un cuerpo grande, tenía que ser un cuerpo chiquito. Entonces eso ya le restringió mucho la masa. Pero como dije, la cosa se pudrió en el 78 cuando el astrónomo norteamericano James Christie descubre que Plutón tenía un satélite. Estas son las imágenes, algunas de las imágenes que observó Christie, que es este que está aquí en la foto, donde en algunas imágenes veía que Plutón tenía un bulto aquí encima, otras veces el bulto no aparecía, otras veces el bulto aparecía aquí abajo, ¿no? Y eso tenía una periodicidad, entonces se determinó que en realidad eso era un satélite, se determinó el periodo de ese satélite, a ese satélite se lo llamó Caronte, y lo bueno de eso es que cuando uno tiene un cuerpo binario o un satélite alrededor girando alrededor de otro cuerpo, si uno conoce el periodo del satélite, puede usar la tercera ley de Kepler para determinar la masa del sistema. No se determina la masa del cuerpo central, se determina la masa de todo el sistema, pero lo que resultó de eso es que la masa del sistema Plutón-Caronte era minúscula, era 100 veces más chica de lo que se esperaba. Era 500 veces más chica que la masa de la Tierra. Y ese es más o menos el valor que se mantiene hasta la actualidad. Y obviamente con esa masa tan chiquita, Plutón no le hacía ni cosquillas a Urano, a Neptuno. Entonces era obvio que Plutón no era el planeta que estaba causando, no podía ser el planeta que causaba las variaciones inexplicables en la órbita de Neptuno. Y la historia termina básicamente cuando en 1989 la sonda Voyager 2, que había sido lanzada algunos años antes, visita Neptuno, pasa cerca de Neptuno, hace lo que se conoce como una maniobra de flyby, y en esa maniobra de flyby consigue determinar con mucha precisión la masa de Neptuno. Y ahí lo que se descubre es que en realidad la masa de Neptuno que se usaba en la teoría planetaria estaba mal, estaba equivocada, le habían chingueado feo, ¿no? Y por eso, digamos, la teoría planetaria no reproducía bien la órbita de Neptuno.
digamos. Una vez que se ajustó bien el valor de la masa, la teoría planetaria funcionó perfectamente, Neptuno dejó de tener variaciones y no hacía más falta tener un planeta X en el sistema solar. Bueno, la cosa podría haber terminado por ahí, ¿no? Pero no terminó por ahí. La cosa empeoró todavía más porque varios años más tarde, en 1992, los astrónomos norteamericanos David Jewitt y Jane Lu descubren el segundo objeto transneptuniano. Y es el segundo porque el primero había sido Plutón. ¿Eh? A ese objeto hoy se lo conoce con el nombre de Albión. ¿Eh? Marcela en su charla del lunes explicó cómo se le da el nombre a los asteroides. Inicialmente ese asteroide se llamaba 1992 QB1, ¿no? Y pasó a ser el primer objeto transneptuniano además de Plutón. Y el tema fue que en los años siguientes, ¿eh? con digamos, con el surgimiento de grandes telescopios y de campañas de observación específicas para buscar objetos transneptunianos, se empezaron a descubrir muchos objetos. En pocos años se descubrieron centenas de objetos y hoy se conocen más de 2000 objetos. Esta imagen de aquí es una representación de los objetos transneptunianos que se conocen hoy. Básicamente todos los puntos que están en rojo aquí son objetos transneptunianos. Los que están en blanco aquí son una población específica que es la que se conoce como los plutinos, porque Plutón es uno de estos puntos blancos que cruzan la órbita de Neptuno. La órbita de Neptuno está por aquí y que, bueno, tienen una configuración especial con Neptuno que no viene al caso mencionar. Pero hay muchos y se descubren cada día más y más. Un detalle de color de esta imagen que es bastante curioso es que se observan estos vacíos aquí, por ejemplo, y se observan estas franjas aquí curiosas, ¿no? Eso en realidad no es real, eso es un problema de bias observacional. O sea, el tema es que lo que pasa es que un determinado survey observa en una determinada posición del cielo y entonces se descubren muchos objetos en esa dirección del cielo. Y en esta dirección de aquí no se observa, entonces no se descubre casi nada. Pero se supone que esto de aquí es más o menos un disco prácticamente uniforme, más o menos como es el cinturón de asteroides. ¿No? Bueno, hay otros objetos por aquí que andan dando vuelta, que son los centauros, que tienen órbitas que cruzan de Saturno y de Júpiter y de Urano. En fin, no viene al caso mucho hablar sobre eso. Y la cosa sí se termina de embromar totalmente, cuando en 2005, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Hasta ahí, está bien, se habían descubierto muchos objetos transneptunianos, había muchos, pero Plutón todavía se mantenía como el rey de aquella región porque era el objeto más grande que se conocía en aquella región. Todos los otros que se habían descubierto eran más chiquititos. Entonces medio que Plutón era como Ceres, era el más grande de todos y los otros eran chiquititos. Pero en 2005, otros astrónomos norteamericanos, Mike Brown, Chad Trujillo y David Rabinovich, descubren lo que hoy es otro objeto que hoy se conoce con el nombre de Eris, que era un objeto transneptuniano casi tan grande como Plutón. Inicialmente se pensaba que era más grande que Plutón, hoy se sabe que no, que es más o menos del mismo tamaño. Inicialmente Brown quiso ponerle el nombre Xena, como la princesa guerrera, digamos, pero lo cortaron, le dijeron no, ese no va. Y al final terminó llamándose Eris y ya voy a explicar por qué terminó teniendo ese nombre, pero bueno, aquí hay una comparación entre Eris y Plutón, ¿eh? Eris con su satélite Disnomia, que es un satélite chiquito, y aquí Plutón con su satélite Caronte. Caronte es bastante grande. También se descubrió recientemente que Plutón tiene otros dos satélites bien chiquititos que se llaman Nix y Hydra. Pero bueno, son dos objetos de más o menos del mismo tamaño.
Y ahí vino el problema, porque si Plutón era un planeta, ¿qué es lo que era Eris? ¿Eh? Eh, Había que considerarlo un planeta. Si se lo consideraba un planeta, existía el riesgo de que se empezaran a descubrir muchos objetos de este tipo en el cinturón transneptuniano, como de hecho está pasando actualmente, y entonces en algún momento en el sistema solar, en lugar de 9 planetas, tendríamos centenas de planetas, lo que por un lado no tendría mucho sentido. Por otro lado, si no se lo consideraba a Eris un planeta, estaba el problema de qué hacer con Plutón, había que rebajarlo como planeta. Y ahí entraba un problema medio que político. Bueno, ¿cómo se lo iba a rebajar a Plutón? Los norteamericanos se opusieron vehementemente a eso porque en el fondo la realidad es que Plutón fue el único planeta descubierto por un norteamericano, porque todos los otros habían sido descubiertos por ingleses, o por italianos, o por alemanes, o por franceses. ¿Eh? Eh, Plutón era el único que había sido descubierto por un norteamericano. Entonces, los norteamericanos no querían rebajarlo del estatus de planeta. Y entonces eso creó una discusión bastante amplia en la comunidad astronómica, y por eso al asteroide Eris se le terminó al transneptuniano Eris se le terminó poniendo el nombre Eris, porque Eris en la mitología griega es la diosa de la discordia. Entonces fue el descubrimiento de ese objeto el que generó la discordia sobre lo que tendría que ser o no un planeta. Y esa discusión en definitiva se terminó resolviendo en el 2006 durante una asamblea de la Unión Astronómica Internacional que se hizo en Praga, donde la Unión Astronómica Internacional bajó una resolución que, para intentar encontrar una solución de consenso, ¿eh? Que no colocara a Eris como planeta, pero que no rebajara a Plutón del todo como planeta, introdujo la definición de planeta enano. Entonces, bueno, Plutón, quédate tranquilo, no dejas de ser planeta, pero vas a ser enano, aguántatela. Esa era más o menos la idea. ¿Eh? Y eso tuvo como consecuencia la degradación, entre comillas, de Plutón, que a los norteamericanos no les sigue gustando. ¿Eh? Y por otro lado, tuvo algunas consecuencias interesantes. Por ejemplo, Ceres, que hasta ese momento era considerado un asteroide, tuvo que pasar a ser considerado un planeta enano. ¿No? Y bueno, ¿y qué es lo que dice esa resolución de la Unión Astronómica Internacional? Esa resolución básicamente define cuáles son los tipos de cuerpos que tenemos en el sistema, que podemos tener en el sistema solar, que podemos encontrar en el sistema solar. Entonces, esa resolución define que planeta va a ser un cuerpo celeste que tiene su órbita alrededor del Sol, ¿no? Que posee suficiente masa para adquirir un formato esferoidal. En realidad, que tiene su órbita alrededor del Sol, digamos, hay que tener cuidado cuando uno dice eso, porque todos los cuerpos tienen órbita alrededor del Sol, inclusive los satélites. La Luna es un satélite de la Tierra, pero también gira alrededor del Sol, ¿no? En realidad lo que interesa ahí es que el Sol sea el cuerpo principal que rige el movimiento del objeto, ¿eh? Para diferenciarlo de los satélites, que ya vamos a mencionar más adelante cómo quedan definidos, ¿eh? La segunda condición es que tenga que tener suficiente masa como para adquirir un formato esferoidal. Básicamente tiene que ser redondito, como una pelota. ¿Tá? En términos técnicos, eso significa que tiene que tener suficiente masa para que la autogravedad de la masa se contrarreste con la presión interna del material y coloque al cuerpo en una condición física que es lo que se conoce como equilibrio hidrostático. Cuando un cuerpo está en equilibrio hidrostático, adquiere normalmente una forma esférica o más precisamente esferoidal o en algunos casos elipsoidal, ¿eh? Una forma de equilibrio hidrostático. Y la tercera condición era que el objeto tenía que haber limpiado la región
en torno de su órbita de otros cuerpos semejantes. No necesariamente es el cuerpo que tiene que limpiar la región, pero básicamente la región tiene que estar limpia de otros objetos. Entonces, por ejemplo, eso fue colocado básicamente, de cierta forma, para evitar que Mercurio fuera rebajado del estatus de planeta, ¿no? Porque si no, ahí nos íbamos a quedar sin Mercurio, iba a dejar de ser planeta, iba a pasar a ser planeta enano, pero como Mercurio está solo en su órbita y no hay otro cuerpo parecido a Mercurio, ¿eh? cerca de su órbita, em, en principio él mantiene el estatus de planeta. Ya en el caso de Plutón, como hay otros cuerpos parecidos, como Eris y otros más, entonces no podría ser planeta porque está en una región donde hay otros cuerpos semejantes. Por otro lado, planeta enano pasa a ser un cuerpo celeste que tiene las dos primeras propiedades igual que el planeta, pero que no limpió la región en torno de su órbita de otros cuerpos. O sea, existen otros cuerpos semejantes en una órbita parecida o próxima, digamos, de él. Entonces, Ceres, digamos, por ejemplo, está en medio del cinturón de asteroides, tiene otros cuerpos parecidos alrededor de él, más o menos, vamos a hablar de eso después, no es tan así, pero, y tiene una forma bien esférica, es bien redondo, entonces se lo considera un planeta enano. Por otro lado, todo lo que no se encaja en esas otras dos categorías de planeta y de planeta enano pasa a ser pequeños cuerpos del sistema solar. Y ahí entran los asteroides, los cometas, los meteoros y básicamente cualquier piedra de forma irregular que ande dando vuelta alrededor del Sol, ¿no? Y finalmente, como una última categoría, entran los satélites, que ahí no hay clasificación, o por lo menos no hay una clasificación oficial de la IAU, de la Unión Astronómica Internacional. Hay clasificaciones, subclasificaciones de satélites, pero no de la Unión Astronómica Internacional, que básicamente satélites se definen como los cuerpos celestes que giran alrededor de otros cuerpos, no, digamos, como ya dije, todos los cuerpos giran alrededor del Sol, pero en este caso, en el caso de un satélite, el cuerpo que rige principalmente su movimiento es un planeta y no el Sol. El Sol actúa en ese caso como una perturbación, ¿no?